En el tema del combate contra la inseguridad, aunque existen ligeras mejorías, el resultado pues no ha sido contundente como se pudo haber esperado. ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Cuáles son las razones por las que no se consolidan los resultados que la sociedad espera? Lo vamos a revisar con el doctor Daniel Pontón, analista en temas de violencia, criminalidad y seguridad. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, un gusto estar aquí, un saludo a la audiencia. ¿Se pueden identificar con precisión cuáles son las causas, cuáles son las razones por las que los resultados en la guerra contra el narcoterrorismo no ha tenido esos resultados que la ciudadanía quisiera? Bueno, la guerra contra el crimen implica varias aristas, ¿no? Primero, sobre todo lo que tiene que ver con muertes violentas, está identificado que el principal factor que implica, y eso no lo digo yo, lo dice las cartas internacionales, los convenios que se trabajan, todo lo que son los estudios que se han realizado, tiene que ver con el tema de la impunidad. Yo lo he venido sosteniendo. Me parecería que ese es el principal problema que tiene el país, es que hemos vivido una oleada de criminalidad muy severa en el marco de una, digamos, vergonzosos niveles de impunidad. Y eso, bajo esa situación, creo que es imposible sostener una estrategia de largo plazo, porque todas las acciones que hace el gobierno, que si bien es cierto son amplias, son cotidianas y son recurrentes, se quedan diluidas porque realmente las instituciones que tiene el país en esta materia no generan el impacto que debe haber. Obviamente no es la única, pero es la base sobre todo, es la parte de lo que el gobierno, sobre todo la parte central, el Estado central tiene que hacerse cargo, porque bajo eso no existe otro tipo de estrategias que pueda surtir efectos si no se apunta a este factor que yo le llamo estructural, ¿no? Usted dice acciones amplias, cotidianas, recurrentes, pero suficientes. La experiencia de la participación de militares en Colombia y en México, tal como ha ocurrido en Ecuador, no fueron determinantes para derrotar ni a los cárteles, ni a los narcos, y aquí tampoco a los delincuentes o a los terroristas, como se los quiera llamar. ¿Por qué razón el máximo uso de la fuerza de un Estado no ha sido suficiente en otros países ni en este para imponerse a esas organizaciones? Porque básicamente, a ver, desde el punto de vista yo hablo de bloque de seguridad, ¿no? Porque no voy a diferenciar el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía, porque si es cierto, tiene algunas connotaciones en este marco, en este contexto, actúan en conjunto. Ellos tienen la estrategia básicamente consiste en generar elementos de inteligencia para atrapar cabecillas. Este año hemos visto, el año pasado, perdón, vimos todo el tema de captura de cabecillas de bandas criminales como objetivos de alto valor. Eso ha generado una diáspora de criminales a otros países, y eso ha generado un efecto, una mutación criminal que lo estamos viviendo ahorita, eclosión de bandas criminales, etc. Y por otro lado también la que es el control de barrios o zonas que son determinadas con conflictivas, cubriendo sus áreas de influencia, haciendo operativos, decomisos, etcétera, etcétera. Pero eso básicamente lo que es la gran estrategia es un efecto disuasivo, ¿no? Que genera, hemos visto efectos de corto plazo de atenuaciones del crimen en ciertas localidades, pero se genera un efecto que todos sabemos. Entonces la estrategia es la equivocada, doctor, porque ese ingresar y salir recurrentemente de los barrios genera ese efecto disuasivo, pero en cuanto se retiran los uniformados, la criminalidad regresa. Lo que pasa es que yo no digo que no es efectivo, no es el correcto, porque esto lo hacen los países en general. Eso es una estrategia general que hace. Lo que pasa es que es básicamente una arista del problema, que si bien esto es una de las más importantes porque estamos dando un gran pie de fuerza, generan elementos muy importantes, pero no es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ayer hemos visto el caso de Durán, ¿no? Esta masacre que hubo en Durán, donde la policía decía que básicamente una gran contingente de estas personas tenían antecedentes penales. Ya han hecho operativos donde se ha incautado, o sea, donde se ha atrapado a esta gente, se ha detenido a esta gente y lastimosamente cuando está a órdenes de la justicia, ellos salen sueltos. Ese es un tema que no se ha logrado corregir el país y creo que ahí está el principal problema. Frente a ello también está el tema social, que sí, obviamente tiene que ser visto, ¿no? Hemos visto el problema de reclutamiento de este país, que es un gran problema que hemos tenido, porque nadie justifica que ahorita tengamos barrios enteros, zonas enteras, básicamente cooptadas por el crimen y que son una especie de maquinarias paulatinas de reclutamiento de menores de edad, ¿no? Frente a eso, el Estado no puede solamente echar mano dura, sino también tiene que tener una visión mucho más amplia de generar elementos de contención
social sobre ese tema. Y no solo son barrios, ¿no? Hay... Hay regiones enteras cooptadas, como ocurre con Ponce Enríquez. El problema sin duda es complejo, doctor Pontón, es un problema del país, un tema de Estado que debería ser tratado de esa forma. ¿Cuáles son las lecciones que no han sido asumidas ni gestionadas adecuadamente? Se lo pregunto pensando en que no existe un acuerdo nacional, no existe un consenso intergubernamental alrededor del tema de seguridad. ¿Por qué no se ha dado? A ver, yo creo que la situación política de este país ha sido particular, ¿no? Creo que hemos visto que en los últimos años, por lo menos, el tema de seguridad se ha puesto en la palestra del debate y justamente creo que no ha habido una especie de madurez política por generar acuerdos necesarios. Yo hace años atrás tuve un debate en la Asamblea donde básicamente los asambleístas se pasaron discutiendo de todos menos las cuestiones precisas que había que hacer, echándose la culpa entre que unos en el gobierno, cuando eran gobierno, no hicieron, o atacando corrupción, los otros diciéndole que bueno, que son mediocres, que no han invertido. Bueno, una serie de situaciones que no apuntan a un debate necesario y constructivo. Yo creo que aquí cada quien tiene que poner su esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido me parece que el ámbito de la Asamblea es obviamente aprobar leyes y también fiscalizar la mala acción que hacen los ministerios y los órganos encargados de la seguridad en el país. Pero desde el punto de vista del gobierno me parece que yo creo que hay que poner mucho más esfuerzos en generar inversiones necesarias en tema de seguridad. El tema de la seguridad es costoso, es un tema que debe ser pensado desde el punto de vista de que debe ser tener enormes esfuerzos y esos esfuerzos deben plasmarse en presupuestos asignados. Yo creo que el problema sustancial es que no se ha hecho esas inversiones necesarias y ahí no solamente debemos apuntar a la logística, sino todo un conjunto de elementos que deben ser orientados bajo políticas muy pragmáticas. Es decir, aquí el Ecuador tiene que volcarse a una lógica de establecer qué es lo que funciona y qué no funciona en el crimen. Lastimosamente hemos venido repitiendo estrategias que en el corto, en el largo plazo, en el mediano plazo, no dan los resultados que se requiere. Por lo tanto, los resultados son extremadamente pobres muchas veces para la reducción del crimen, ¿no? Y sí, es un tema de presupuesto, pero también es un tema de gestión. No se podría quejar el gobierno de que no ha tenido dinero. 3 puntos del IVA, contribuciones temporales, más de 1.200 millones de dólares que tenían un objetivo, el del combate contra la criminalidad. Y sin embargo, en el manejo de las cárceles, que se sabía que no iba a ser sencillo, se han logrado pues disminuir las masacres, una contención parcial, no absoluta, pero siguen cooptadas, siguen manejadas por las organizaciones criminales. Entonces, hay un problema de gestión para que el Estado no haya realmente podido controlarlas, recuperar, retomar el control de ellas. Bueno, que me refiero a gestión, me refiero a toda integralidad, desde la asignación presupuestaria hasta la gestión, la ejecución de esos presupuestos, ¿no? Habría que analizar la capacidad presupuestaria que han tenido los ministerios, distintos ministerios, y ni hablar del tema carcelario, donde solamente el tema se ha atenuado con una profunda militarización que de alguna otra forma era necesaria en este país y que logró, sí, efectivamente parar las masacres, pero ya estamos viendo que esta estrategia empieza a doblegarse y la pregunta es que deberíamos de hacernos los ecuatorianos ¿es deseable tener las Fuerzas Armadas permanentemente en las cárceles? ¿Qué hacer frente a eso? Y para eso se necesita justamente recuperar la institucionalidad del sistema de rehabilitación social, empezando por una regenería institucional y obviamente haciendo las transformaciones adecuadas para esto. El gobierno ha apostado al tema de la infraestructura, crear 2 nuevos centros penitenciarios, pero yo creo que nadie le garantiza al gobierno que si se crean esos 2 centros penitenciarios, la situación de las cárceles, como se venía manejando en la última década por lo menos, vuelva a recurrir y a ser cooptado por las mafias, a pulular toda esta aura de corrupción que hay alrededor de las cárceles. Por lo tanto, hay que trabajar en estrategias mucho más integrales frente al problema, ¿no? Y eso también trasladado a otros campos es igual, ¿no? El tema de la policía, el tema de la justicia. Yo creo que el tema es que nadie ha hecho un inventario que lo que necesita la Fiscalía, el sistema de justicia para enfrentar esta problemática. Tratamos de ver la problemática que tenemos actualmente, que es extremadamente grave, extremadamente distinta, como sería hace 10 años, con las mismas visiones, los mismos instrumentos que aplicábamos anteriormente. Por lo tanto, yo creo que ahí está el gran parte del problema y es por lo tanto lo que nos cuesta. ¿Qué hace falta entonces, doctor, el problema en logística, en la estructuración de un equipo de inteligencia para lograr, pues, no solamente descabezar a las redes delictivas que, por cierto, capturan a un cabecilla e inmediatamente se coloca otro, sino también, por ejemplo, qué se ha hecho para golpear financieramente, económicamente a estas organizaciones que
tienen pues una capacidad de adquirir armamento increíblemente grande. Y usted, por ejemplo, ha notado que se hayan desarrollado acciones concretas para debilitarlos económicamente. Es un tema del que todos hablan, pero no se observan resultados. A ver, el problema de las finanzas criminales es el gran tema, ¿no? Empezando porque el Ecuador está inundado de cocaína. El país, ahorita el país es un epicentro del tráfico de cocaína internacional. Por eso que no hemos ganado este criterio de narcoestado, lo cual yo considero que es injusto, pero hay evidencias que hacen que el Ecuador, el problema del narcotráfico es un problema enorme. Y empezando por el tema de las incautaciones, ¿no? y el paso de droga por el país. La principal forma de golpear las finanzas criminales es quitando esa droga y haciendo que esa droga deje de pasar por el país. Y lastimosamente en el manejo del principal punto sensible donde sale esa droga, que son los puertos, hemos visto que el Estado ha fracasado. Yo no creo que haya una gobernanza, por eso le decía, cuando el compromiso es de todos, dado que esos puertos están en manos privadas, se debería incorporar este tipo de estrategias a incorporar justamente el concurso del sector privado para un mejor control. Y ni hablar con los sistemas de inteligencia en el tema de las finanzas criminales, el tema de la judicialización de estos tipos de problemas. Hemos visto que los casos de lavado de activos son elementalmente marginales en el ámbito de la justicia, ¿no? Cómo se juzgan. Entonces, ahí hay un problema también, digamos, estructural, pero yo, digamos, apuntamos a la estrategia principal, que es básicamente la reducción de la violencia, porque yo creo que ese es el problema del país. El Ecuador tiene niveles de violencia que no pueden ser tolerados en ninguna parte del mundo, y sobre eso las organizaciones criminales han aprendido que por ahí está el factor donde hacen daño al gobierno, a la ciudadanía y al Estado en general, ¿no? Que es a través de la violencia ha logrado penetrar mucho a la estructura social y ha logrado hacer lo que están haciendo en este país, que poner básicamente a un gobierno y a un Estado patas arriba, ¿no? Daniel Pontón, experto en seguridad. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias.